Estimados estudiantes de octavo nivel, les saluda su docente de matemáticas Marvin Acuña Jiménez. Este material pretende ayudarles en la guía de trabajo autónomo número 13. Bendiciones. Ok, acá estamos de nuevo para la guía número 13. Tenemos un concepto, principalmente ver ejemplos sobre lo que son expresiones algebraicas. A grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles, llamaremos una expresión algebraica aquella que tenga la presencia tanto de valores numéricos comunes y corrientes, como la presencia de variables, de letras, como acá, que tenemos una fracción a sobre b, dos variables. Aquí en todas estas expresiones algebraicas podemos utilizar las operaciones que ya manejamos: suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencias. Esta segunda, que tenemos una raíz cuadrada de a elevado a la 2, b a la 4, c. Hay que ir desde ahorita definiendo que en medio de estas letras hay una multiplicación que usualmente no se resalta, pero se debe sobreentender que ahí aparece. Por acá tenemos menos 5 medios a la 2b, menos 3cd sobre x, menos 1 sobre x. La presencia de parte numérica con parte variable, que serían las letras. Raíz cúbica de 3ab a la 2, todo eso sobre c. Una que solamente aparece una variable. Aquí también es bueno ir recalcando que en el caso cuando aparece la variable, así como en este, aquí hay un 1 imaginario. Esta siguiente, todavía no voy a empezar a hablar de nombres, pero aquí tenemos una que tiene 3 partes. Ahorita vamos a definir eso. Y dice 2x a la 2 menos 3x menos 1. Y la última que aparece 2 a la 0, que es una expresión algebraica. La presencia de las variables en todas las letras. Y repito, como vamos a ir avanzando, se van a ir aclarando otros conceptos. En este caso, vamos a mencionar ejemplos de cantidades fijas o constantes. Serían los valores numéricos que están delante de las variables. En este caso no mencionamos lo que son exponentes ni lo que serían índices de una raíz, sino son los valores grandes. Ejemplo acá, el menos 5 medios que teníamos en la anterior situación, o por acá el 2 o el menos 3. Si tenemos el menos, eso tiene que ir tomado en cuenta, perdón. Eso son cantidades fijas o constantes. Y por aquí también podemos hablar de las variables, que serían las letras, que por aquí tenemos varias. Se puede utilizar cualquiera de las letras del abecedario. Obviamente, por situaciones lógicas, hay algunas que no son muy recomendables y hay algunas que más bien son las más comunes. Es típico en muchos temas utilizar la X y la Y. Y las que no son recomendables es utilizar letras como la I o la O, porque se puede llegar a confundir, en el caso de la O, con un 0 y la I y con un número 1, entonces no son como muy recomendables, pero podemos utilizar cualquiera de las letras. Repito, usualmente las más comunes son la X y la Y, pero eso va de acuerdo con los temas que se analicen. Ok, por acá vamos a estar hablando de 3 conceptos, los que son términos, coeficientes numéricos y coeficientes literales. Cuando tenemos una expresión algebraica, como en estos 3 ejemplos, aquí obviamente tenemos parte numérica, parte de letras, y también nos están separando ciertas operaciones. Para hablar de términos, son cada una de las partes que están separadas por una suma o una resta.
En un caso como esta expresión algebraica, tiene dos términos. Uno que sería el 3m a la 3 a la 2, toda esa parte, y la otra sería lo del menos 5c a la 5. Acá se los menciono, los separo con un punto y coma para que se vean los dos términos. En el segundo, el primer término es 25m a la 3 a la 2 y el segundo término es menos 3m a la 5 b a la 3 h a la 2. También tiene dos términos que también se mencionan. Este último tiene tres términos. El primero que sería esta fracción 2a sobre m. El segundo término que es menos 5m a la 3 b a la 2. Y el último término que es la b solita. Esos son los referentes a los términos. Los coeficientes numéricos son los números que tienen cada uno de esos términos, por lo general está al frente. En este caso, el primer coeficiente numérico es el 3, el otro es el menos 5. Ahí tenemos coeficiente numérico 25 y coeficiente numérico menos 3. Repito, son los números grandes que están al frente. En el último tenemos en el primer caso un 2, en el segundo caso un menos 5 y con lo de la letra tenemos un 1 imaginario que como debemos de mencionar acá los coeficientes numéricos tenemos que mencionar el 1. No podríamos dejarlo aquí imaginario, está imaginario si está a la par de la letra. Lo referente a los coeficientes literales es mencionar las partes tipo letra, las variables que aparecen en cada uno de los términos con sus respectivos exponentes. Entonces, en el primer término que teníamos acá, coeficiente literal m a la 3 a la 2 y en el segundo nada más c a la 5. En esta parte m a la 3 a la 2 y en el segundo término m a la 5 b a la 3 h a la 2. Aquí vean que también los estamos separando con un punto y coma. En el último tenemos coeficiente literal a sobre m, m a la 3 sobre b a la 2 y en el último la b solita. Ok, en el ejemplo 4 se trata sobre determinar el valor numérico de una expresión algebraica. Sin grandes rasgos, lo que hay que hacer o lo que se pretende es darle valores a las letras y encontrar un resultado numérico. Los valores se eligen en este caso al azar. Yo propuse que teniendo esta expresión algebraica, para mí lleva a valer 0, A va a valer menos 1, B va a valer menos 5, M va a valer menos 1. Lo que pasa es que con el pasar de los temas que ustedes van a ir viendo en otros niveles, los valores van a venir de acuerdo a ciertas situaciones. Entonces, ahorita lo que estamos aprendiendo es, ok, tenemos una letra, la vamos a cambiar por un número. Ese número lo ofrezco yo. Es como aplicar una fórmula. Más adelante van a tener situaciones, repito, en niveles superiores, donde de acuerdo con un problema, con un ejercicio, ahí va a aparecer el valor para ciertas variables. Aquí tenemos 5AB más 5MY. Hay que recordar que en medio del número y las letras hay una multiplicación. Entonces lo que hacemos es, este 5 es el coeficiente numérico que teníamos ahí, cambiamos la A por un menos 1, cambiamos la B por un menos 5. Si ustedes quieren ir poniendo paréntesis en cada letra que van a ir cambiando, no importa, aquí no es obligatorio, en el siguiente ejercicio sí. Luego tenemos el más, el 5 que tenía de coeficiente numérico este término, por la M la cambiamos por un menos 1 y por la Y la cambiamos por un 0. Vean que estos puntitos que tenemos aquí son las multiplicaciones que aquí estaban de una manera, llamémoslas imaginaria, si no es que hay que ya sobreentenderlo. Al final ya uno mete toda esa operación en la calculadora y nos da un resultado completamente numérico. En palabras sencillas, agarramos las letras, las cambiamos por un número y
eliminamos las letras a la hora de encontrar ya un resultado completamente numérico. Aquí si me interesa, tenemos 3n a la 2a menos 7xy. Cambiamos la n por un menos 2. Vean que aquí les menciono, cuando tenemos potencias, es recomendable que la letra que están cambiando por un número la encierren entre paréntesis. Entonces tenemos 3 por la n, la cambiamos por el menos 2, lo encerramos entre paréntesis elevado a la 2, por a, que sería 5, el menos que trae la operación, el 7 que trae la operación, por, cambiamos la x por un menos 1, por, cambiamos la y por un 2. Vean que cada ejercicio yo les propuse los valores que a mí me interesaban, fueron tomados al azar, son ejemplos, ahorita es simplemente practicar, encontrar esos resultados. Ya que ustedes agarran la calculadora, ingresan todo esto y les tiene que dar 74. De igual manera en la siguiente, tenemos 3n a la 2 menos 7n menos 1. Cambiamos la n por un menos 1. Aquí es la única letra, por lo tanto, solamente se propone un valor para esa letra. Igual, es ir respetando que en medio del número y la letra hay un por y encontramos el resultado. Similar en la siguiente, cambiamos la m por un menos 1 y la a la cambiamos por un menos 3. Es ir teniendo el cuidado de que vamos cambiando. Vean que aquí recalco la necesidad de cuando tenemos un elevado de utilizar el paréntesis. Si no hay elevados, como en este caso 7n, que sería 7 por menos 1, ahí no es necesario. Si lo quieren poner para distinguir qué es lo que están cambiando, mucho mejor. La última que tenemos, bueno, la penúltima, aquí, vea la 2 menos 4 por a por c. Igual, cambiamos la b por un menos 2. Cambiamos la a y la c por 5 y menos 3 respectivamente. Y encontrar resultado. Aquí no es solamente cambiar, sino que además de que cambiar, hacemos la operación agilizando, en este caso utilizando la calculadora. Igual en la última, cambiamos la x por un menos 3. Vean lo que les mencionaba. Aquí hay que tener cuidado con este menos que está afuera. Aquí lo tenemos. Y dentro del paréntesis el menos 3 de la x. Ya después por b, que sería 1. Y el resto lo mantenemos normal y corriente. Y obtenemos el resultado. Ok, por acá vamos a hablarles un poquito de lo que es un monomio. Hay que tener cuidado. Obviamente, cuando hablamos de estos términos, de monomios, binomios, trinomios, que son los que siguen, estamos hablando de expresiones algebraicas. Para que una expresión algebraica sea un monomio, necesitamos que tenga un único término. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos tener sumas y restas. O sea, debe ser solamente un término. Además de eso, dice que los coeficientes literales, o sea, las letras, solamente pueden tener exponentes enteros positivos. Recalca por acá que los exponentes de los coeficientes literales, o sea, de las letras, no pueden ser ni negativos ni tipo fracción. Entonces, repito, tiene que ser un único término. Las letras solamente pueden tener exponentes positivos. No se permite tener exponentes negativos ni tener exponentes tipo fracción. Además de eso, dice que los coeficientes literales, o sea, las letras, no pueden estar en el denominador. O sea, no puedo tener en una fracción que aparezca en este caso letras en la parte de abajo. Ni se pueden tener letras que estén dentro de una raíz. Te recalco, un término, solamente exponentes positivos, no puede haber letras abajo y no puede haber letras dentro de una raíz.
Por acá tenemos ejemplos de situaciones que sí son monomios. Vean a ustedes, aquí no tenemos problemas. Todas las letras tienen exponentes positivos, no hay letras abajo, no hay letras dentro de raíz. En la segunda tenemos una fracción, pero la fracción es numérica. Los exponentes de la letra son positivos, no hay letras abajo, no hay raíces. En la tercera, a pesar de que hay una raíz, la raíz está solamente con el número. Lo que no se permite es que haya una raíz con letras adentro para hablar de monomios. Como expresión algebraica uno puede permitir lo que sea, pero cuando ya hablamos de el concepto de monomios, tiene que cumplir con esas reglas. Además de esto, tenemos en el cuarto ejemplo, aquí igual, hay un exponente negativo, pero ese exponente negativo lo tiene nada más este número. Los que no pueden tener exponente negativos son las letras. Aquí hay un exponente tipo fracción, pero eso lo tiene solamente la parte numérica, no lo tienen las letras, no hay problema. En el sexto y en el séptimo, aquí no hay ni letras, esto se considera como un monomio, no hay problemas para eso. También tenemos ejemplos de por qué estos no son monomios. Dice que en este caso no sería un monomio porque tiene una variable con, con un exponente negativo. El segundo no es un monomio porque tiene letras en el denominador. El tercero no es monomio porque tiene letras dentro de una raíz. El cuarto no es un monomio porque tiene un exponente negativo y tiene un exponente tipo fracción. El quinto, lo mismo, tiene un exponente en la variable tipo fracción, eso no se permite. El sexto no es un monomio porque este tiene tres términos y dice que para hablar de monomios debe tener un único término. Se mencionó que no pueden haber ni sumas ni restas. Y en el séptimo no es un monomio porque tiene un exponente negativo. Ahí hay notas que les permiten a ustedes terminar de recalcar el concepto. Ok, continuando con la idea de la anterior diapositiva, aquí vamos a tener ahora lo que es un binomio. De una manera rápida y concisa es la combinación de dos monomios unidos por una suma o una resta. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mantener las mismas reglas por referente al monomio. No exponentes negativos ni fracciones en las variables, no variables en la parte del denominador, no variables dentro de raíces, que eran principalmente las reglas que se debían cumplir. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Que ahora vamos a tener dos términos. Y los dos términos tienen que ser monomios. Ejemplos. 3am a la 2 más n a la 5. Vean que no tenemos exponentes negativos en la letra. Recuérdense que en la parte de los coeficientes numéricos sí puede pasar lo que sea, pero en las letras son las reglas. Y vean aquí tenemos una suma. Aquí igual cumple con todas las características. Ahora tenemos una resta. Aquí tenemos una resta. Vean que cumple con las características. Aquí hay un exponente negativo, pero con la parte numérica. Ahí no tendríamos problemas. Igual acá. Tenemos una suma. No vemos problemas. ¿Qué sucede con los ejemplos de no binomios? En el primero, porque hay una letra, una variable que tiene un exponente negativo. En el segundo, porque hay uno de los términos que tiene letras en la parte del denominador. En el tercero, porque hay un término que tiene letras dentro de un radical. En el cuarto, además de que hay una letra con exponente negativo, tenemos una letra en la parte del denominador. Y en el último, no es un binomio porque este tiene tres partes. Y para hablar de binomio solamente puede tener dos términos, dos partes.
Ok, por acá ahora tenemos lo que son los trinomios. Recalcando, con el primero que empezamos fue el monomio. Monomio viene de un término con ciertas reglas que ya las hemos mencionado. Binomio viene de dos términos, igual respetando las reglas. Y ahora tenemos un trinomio. Así de sencillo, simplemente lo que tiene que tener es tres términos separados, como ya lo hemos mencionado, por la suma o la resta, y respetando las mismas reglas que lo hicimos en el monomio y en el binomio. No exponentes negativos en las letras, no exponentes fracciones en las letras, no letras dentro de un radical, no letras en el denominador. Y entonces aquí vemos los ejemplos. Por acá no hay problema, por acá tampoco. Vean que tenemos 1, 2 y 3 términos y todos cumplen con las reglas. Igual por acá. Recuerden que podemos tener raíces en los números comunes y corrientes, ahí no hay problema. Aquí mismo se mencionan los ejemplos de situaciones que no son trinomios. ¿Por qué? Porque incumplen con alguna de esas características. Acá tenemos una letra con exponente negativo. Por acá tenemos un término que tiene letras en el denominador. Por acá tenemos un término que tiene letras dentro de un radical. Y en el último, este no es un trinomio porque este tiene cuatro partes. 1, 2, 3 y 4. Y para ser trinomio tiene que ser de 3. Y para finalizar esta parte, el concepto de polinomio es cuando ya una expresión algebraica tiene más de 3 monomios. En este caso, para ya no seguirles dando nombres por separado, entonces ya se habla de que si tiene 4, si tiene 5, si tiene 6, si tiene 7, se habla de polinomios. Usualmente lo correcto es decir polinomio de tantos términos. Si tiene 4, entonces polinomio de 4 términos. Si tiene 5, polinomio de 5 términos. Es igual que lo que veníamos hablando, tiene que respetar las mismas reglas. No exponentes negativos, no exponentes fracciones en las letras, no letras dentro de un radical, no letras en el denominador. Las mismas características. ¿Qué es lo que ha venido cambiando? Que el monomio es de 1, binomio es de 2 términos, trinomio es de 3 y ya el polinomio sería de 4 en adelante. Acá tenemos ejemplos de polinomios, todos cumplen con las características. Vamos a hacer énfasis en los que no. Por acá tenemos uno que no es un polinomio porque tiene una variable con exponente negativo. Por acá sucede lo mismo, tenemos un término que tiene variables en el denominador y otro término que tiene una variable con exponente negativo, cosa que no se permite para este tema. Y en esta, una variable dentro de una raíz y también una variable en el denominador. Entonces, recalco, monomio cumple con todas las características, pero solamente tiene un término. Binomio cumple con todas las características, pero debe tener dos términos. El trinomio debe tener tres términos con las características todas aplicadas. Y en el caso de después de tres términos, si tiene cuatro o demás, se habla de polinomio y se menciona la cantidad de términos que tenga. Y para finalizar este corto video, tenemos el concepto de monomios semejantes y también obviamente un ejemplo para monomios que no son semejantes. Entiéndase que en este caso vamos a hablar de dos o más monomios y para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal, o sea, las mismas letras con los mismos respectivos exponentes. Con una letra, una variable que cambie o un exponente que cambie, ya dejan de ser semejantes. Entonces por acá tenemos 3m a la 2n
7 quintos m a la 2 n. Vean que la parte literal es exactamente igual. Aquí tenemos lo mismo, x a la 2 a z a la 3. ¿Qué sucede? Que el orden en las letras no es obligatorio. Lo que sí debe ser obligatorio es, repito, que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. El orden no importa. Aquí teníamos x a la 2, aquí también. Z a la 3, Z a la 3. A. Igual en los últimos dos ejemplos. Y repito, el orden no importa en las letras. Basta con que aparezcan las mismas con sus respectivos exponentes. Por acá tenemos algunos ejemplos de monomios que no son semejantes. ¿Qué sucede? Que por ejemplo, esta m tiene un exponente 2, pero esta otra tiene un 1 imaginario. Esta n tiene un 1 imaginario y esta tiene un 2, entonces ya no son semejantes. Aquí, obviamente, vean estas tres letras, las tres tienen un 1 imaginario y estas tienen exponentes diferentes. Por acá también tenemos, aquí peor todavía, letras completamente diferentes. Por lo tanto, no podríamos hablar de monomios semejantes. Recuerden que cuando se vio el tema de triángulos semejantes es que se parecen. Aquí tienen que parecerse en todo sentido. Mismas letras, mismos exponentes. Lo único que puede variar es el orden y obviamente el número que está al frente, ese sí puede variar porque ese no tiene implicación. Aquí lo que me interesa es que la parte literal, la parte de la letra, sea completamente igual. Con una que cambie, ya dejan de ser semejantes. Su docente de matemáticas les agradece su atención.